Buenos días, amados hermanos. Hoy continuamos nuestra enseñanza acerca del libro de Mateo. Y recordemos que nosotros como creyentes vivimos por fe y conocemos el poder de la fe. La fe tiene el poder para traer perdón de pecados y darnos vida eterna. Eso lo conocemos. La fe tiene el poder para traernos felicidad, para traernos alegría, paz y gloria en la presencia de Dios. Por otro lado, el que no tiene fe va a vivir en la incredulidad. Y la incredulidad también tiene un poder. Tiene el poder de mantener a las personas en sus pecados y bajo la condenación del infierno eterno. Asimismo, la incredulidad tiene el poder eterno de traer sufrimiento, dolor y angustia. Jesús y sus discípulos se enfrentaron continuamente a la incredulidad. Y nosotros también como creyentes en estos tiempos nos enfrentamos y nos enfrentaremos a la incredulidad. La incredulidad tiene un poder muy importante. Y la incredulidad va a hacer que las personas puedan mirar algunas cosas de determinada manera. Veamos este pasaje en Mateo capítulo 13, versos del 53 al 58, donde justamente Jesús se enfrenta en uno de estos episodios a esta incredulidad. Leamos el texto. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ok, entonces nos vamos entonces a los primeros versículos. Dice en el verso 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Recordemos que Jesús estuvo un buen tiempo en Capernaum. En Capernaum fue una ciudad en donde él estuvo predicando bastante tiempo, y no solo ello, sino mostrando a través de los milagros que hacía las señales de que él era el Mesías. Es más, Jesús mismo habló acerca de Capernaum y dijo que si otra ciudad pagana hubiera visto los milagros y las cosas que ha oído Capernaum, ya se hubiera convertido esa ciudad hace tiempo. Pero Capernaum no. Capernaum, o la tierra de Capernaum, era como en la parábola del sembrador. Era esa tierra dura. Esa tierra junto al camino donde la semilla no podía penetrar a esa tierra. También Capernaum podría compararse con esa tierra que tenía pedregales. La gente se emocionaba, pero cuando venían los problemas, ellos desistieron. O también una tierra que tenía espinos, porque algunos seguramente emocionados corrían al evangelio, pero querían vivir su vida mundana juntamente con la vida como creyente, y finalmente se apartaban del camino. Capernaum, pero, era una tierra bastante dura. Jesús tuvo que terminar todo su ministerio ahí enseñando por parábolas, ¿no? Inclusive los judíos de ese lugar empezaron a inventar cosas como que él estaba haciendo sus milagros por el poder de Satanás, ¿no? Jesús tuvo que terminar su ministerio ahí enseñando a través de parábolas, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que aun viendo ellos no puedan ver, aun oyendo ellos lo sencillo no puedan oír.
Ok, y después de este tiempo, ¿no?, de estar en Capernaum, Jesús nos cuenta el pasaje que Él vuelve nuevamente a su tierra. Verso 54 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dice, Él vuelve a su tierra. ¿Cuál es esta su tierra? Su tierra es Nazaret, ¿no? Nazaret fue el lugar donde Él se crió, donde Él creció, ¿no?, donde Él vivió la mayor parte de su vida. Él vuelve a Nazaret, pero obviamente no vuelve como la misma persona. Él vuelve ya con una fama. Recordemos que las Escrituras nos dicen que su fama se esparció por toda Judea. Entonces Él ya vuelve con una fama, con la fama de hacer milagros, ¿no?, con la fama de hacer que los ojos miren, que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los cojos caminen, de echar fuera demonios, con la fama de resucitar muertos inclusive, y de tener una gran sabiduría en su hablar, ¿no? Entonces ya tenía toda esta fama Jesús, y Él vuelve a Nazaret, al lugar donde lo vieron crecer. Y dice que hizo en este lugar, como era de costumbre, Él dice que les enseñaba en la sinagoga. Él iba a la sinagoga y les enseñaba ahí. Dice, y ahí es donde ellos se maravillan. Veamos el Evangelio de Lucas, un evangelio paralelo, que nos habla un poco más de detalles acerca de este episodio. Lucas capítulo 4, verso 16. Miren lo que nos dice Lucas. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis el refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ok, entonces Lucas nos da a conocer un poco más, ¿no? Una de las enseñanzas tal vez que Jesús estaba haciendo, ¿no? E igual que Mateo, las personas estaban maravilladas, ¿no? Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y el Señor les decía, sin duda de ustedes dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué? Porque probablemente Jesús les estaba hablando acerca del arrepentimiento de pecados, de la necesidad de dejar sus pecados y tener una vida en santidad. Por eso probablemente le decían, médico, sánate tú mismo, ¿no? De tantas cosas que hemos oído en la tierra de Capernaum, haz también en la tierra aquí. De tantos milagros que se han oído, de tantos milagros que has hecho, también hazlos aquí, ¿no? Entonces ese era lo que Lucas nos muestra, ¿no? Un poco más de detalles de esta situación. Entonces Jesús está enseñando en las sinagogas, dice, como es de costumbre, y la gente se maravillaba y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Por qué estaban asombrados? Porque cuando habla de maravillados están hablando de asombrados, de estar sorprendidos de cómo este Jesús, al que lo vieron crecer, tiene tanta sabiduría y de dónde puede hacer estos milagros. Entonces ellos estaban asombrados por la sabiduría de sus palabras. Porque ellos escucharon con sus propios oídos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñando, dice, en las sinagogas. Entonces escuchaban su sabiduría acerca de los diferentes temas que se hablaban. Y comprobaban con sus propios oídos lo que tal vez escucharon por rumores.
el hecho de que Jesús tenía gran sabiduría en todos los temas de Dios, en todos los temas de la vida y en todos los temas en general. Ellos estaban comprobando eso y se maravillaban de ello. Además, se preguntaban y decían, ¿de dónde puede hacer todos esos milagros? No nos dice la Biblia si él hizo algunos milagros antes que enseñara o paralelamente mientras enseñara. Al final nos dice que hizo algunos pocos milagros. Probablemente vieron esos pocos milagros y ellos decían, pero ¿de dónde tiene este poder para poder sanar enfermos? ¿De dónde? Si nosotros lo vimos crecer, estuvo con nosotros hasta hace unos años y él no hacía nada de eso y ahora viene con tanta sabiduría y con el poder para sanar enfermos. ¿De dónde viene este poder? Y como judíos ellos sabían que solo había dos fuentes de poder. Solo había dos lugares, si podría decirse, de dónde puede venir este poder. O viene de Dios o viene de Satanás. Solo hay dos fuentes de poder en la mente de los judíos. Entonces, ¿qué era lo obvio? ¿Qué era lo obvio? Si Jesús traía tanta sabiduría en poder dar a conocer las Escrituras, en poder corregir inclusive algunas cosas que se habían enseñado de manera inadecuada, de tener el poder de hacer los milagros que el libro de Isaías profetizaba, dar vista a los ciegos, dar oído a los sordos, los mudos hablaran y los cojos caminaran. Entonces era obvio, el poder venía de Dios. Era obvio, esto venía de Dios. Pero ellos se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y los milagros? ¿Y qué está haciendo aquí? La incredulidad en la que ellos están caminando no les deja ver lo obvio. Y esta es una de las enseñanzas que aprendemos justamente de este pasaje. Que la incredulidad no nos deja ver lo obvio, lo evidente. La incredulidad oculta, confunde lo obvio, lo evidente. Era obvio, Jesús tenía tanta sabiduría y tenía tal poder para hacer milagros. Era obvio, ¿de dónde? De Dios. Aún recordemos que algunos hombres en Capernaum decían, ¿no será el Mesías prometido? Se preguntaban por las cosas que veían de Jesús. Entonces los judíos sabían, conocían, pero era tan obvio, pero no querían ellos ver. No querían ellos ver. Porque la incredulidad hace eso. La incredulidad no nos permite ver aún lo que es obvio, lo que está frente a nuestras narices. Y cuando alguien quiere rechazar a Jesús, cuando alguien tiene incredulidad en su vida y quiere rechazar a Jesús, ni siquiera la evidencia más clara los va a convencer. Nada, no hay nada que los vaya a convencer. ¿Por qué? Porque están dispuestos a rechazar a Jesús. En otras palabras, el que no quiere creer, el incrédulo, aun cuando tenga evidencias claras del Evangelio, no va a querer mirar el Evangelio. Y es que la incredulidad tiene el poder ¿de qué? De mantenernos en nuestros pecados, de llevarnos al infierno. Ese es el poder que tiene la incredulidad. ¿Ok? Entonces la incredulidad no mira lo obvio, ¿no? Entonces ellos se preguntaban, volviendo al pasaje, ellos se preguntaban, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Ahora, ¿por qué decían esto? ¿Cuál era su problema? Decía en el verso 55, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Miren, los habitantes de Nazaret, en lugar de aceptar las evidencias de que él era el Mesías, las evidencias de que provenía de Dios, no, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a mirar algunos detalles irrelevantes.
empezaron a mirar y a sorprenderse y decir, oh, pero ¿de dónde tiene esto? Pero si creció con nosotros, vivió con nosotros. Nosotros lo vimos crecer en la sinagoga junto con nosotros y ahora viene convertido en un gran líder. Pero si es el mismo que era el hijo del carpintero. Para ellos simplemente era el hijo del carpintero. Era un artesano simple. Y se burlaban diciendo eso. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es hijo de María? Y es más, sus hermanos no son Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas están con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Cómo va a adquirir estas cosas, esta sabiduría, estos milagros? ¿De dónde tiene esto? Y es que en realidad el hecho de que ellos sepan de que Jesús era hijo de María, que era un artesano en su juventud, que sus hermanos eran tal, que sus hermanas eran tal, esto era irrelevante para poder definir si era el Mesías o no. Total, ellos sabían que el Hijo de Dios iba a venir como hombre e iba a nacer en una de las casas cualquiera. Acordémonos que Dios desde el principio del Génesis dijo a la serpiente, le dijo, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Y de la simiente de la mujer nacerá uno que te pisará la cabeza, aunque tú le hagas daño en el calcañar. Entonces, de la simiente de la mujer nacerá uno. Entonces, ellos sabían desde el principio, desde el Génesis, que el Redentor iba a nacer como un humano, iba a venir como un humano, pero no querían creerlo. No querían creer. Ahora, cuando lo vieron, ellos empezaron no solamente a no mirar lo obvio, lo evidente, que eran las señales que él hacía, la sabiduría con la que hablaba. No, sino ahora ellos se enfrascaban en detalles irrelevantes, ¿no? Como decir, pero es que no era el artesano que nosotros supimos que era el hijo del carpintero. No es, su madre no es María y sus hijos son Jacobo, José, Simón y Judas. Y es que es trágico cuando la incredulidad está en nuestras vidas. Porque la incredulidad resalta las cosas irrelevantes. Y lo usa como excusa. ¿Para qué? Justamente para no creer. El incrédulo hace eso. El incrédulo no solamente no ve lo obvio, no quiere ver lo obvio, sino que el incrédulo resalta, exalta los pequeños detalles que son irrelevantes realmente para poner excusas y no creer. Los habitantes de Nazaret encontraron en la familiaridad, en la ascendencia de Jesús, la excusa perfecta para no creer. Miren, es que el incrédulo podrá escuchar un buen mensaje, podrá aún sentir de repente el llamado de Dios, pero no mirará lo obvio, no mirará lo evidente, lo que está ante sus ojos, y al contrario hará resaltar lo irrelevante, mirará lo irrelevante. Cosas como que si el predicador es demasiado fuerte, o si el predicador es demasiado débil, o la reunión en la que está es demasiado formal o demasiado informal. Ponen una cortina de humo para no aceptar la verdad, para excusarse y no aceptar la verdad. Y esto nos ocurre muchas veces también a nosotros. En las congregaciones, el predicador puede estar diciendo una gran verdad. Puede estar diciendo una gran verdad que tiene que cambiar nuestros corazones, pero no, nosotros le ponemos excusas a esa verdad. Puede estar yo puedo de repente estar enojado con alguien en la congregación, no me llevo bien con alguien en la congregación, y el predicador está diciendo que está leyéndonos y recordándonos en las escrituras que tenemos que amarnos entre nosotros, perdonarnos nuestras ofensas y tenemos que amar entre nosotros como hermanos. Ok, eso está golpeando mi vida en esta situación, en este ejemplo. Eso está golpeando mi vida y está haciéndome ver lo mal que estoy. Eso es obvio, eso es evidente, pero el incrédulo, el que quiere llenarse de incredulidad, ¿qué hace? Eso obvio no quiere verlo. ¿Y qué es lo que quiere resaltar? Pero el predicador dice eso, pero no ha vivido lo que yo he vivido.
Claro, como el predicador tiene dinero, claro, como el predicador no tiene tanta familia, claro, como el predicador es qué sé yo, y buscamos excusas en lo irrelevante y empezamos a decir, empezamos a querer ver cosas externas, por ejemplo, del predicador y no asumir lo obvio, la verdad, porque la incredulidad hace eso. La incredulidad no nos deja ver lo obvio y queremos nosotros involucrarnos en los detalles. Seguramente hemos escuchado cosas como la palabra puede estar clara desde el púlpito de repente, pero algunas personas empiezan a decir, no, pero es que sí, la palabra está muy bonita, pero es que acá los hermanos son fríos, es que acá los hermanos no hacen esto, es que en esta iglesia hay muchos hipócritas, ¿no? Y empiezan a dar vueltas en lo irrelevante. Irrelevante, ¿por qué? Porque al final eso no le va a traer salvación a la persona. Tal vez comodidades, incomodidades, gustos, pero no le va a traer salvación. Lo que le va a traer salvación es la palabra que está escuchando, pero que no está mirando lo obvio, lo evidente, sino está perdiéndose en los detalles, en lo que no le va a traer salvación. Pueden ser muy importantes para esa persona, pero no es algo relevante realmente para su vida. Como decía algún predicador antes, ¿no? Si alguien dice, yo no voy a la iglesia porque ahí hay hipócritas, pues las puertas de la iglesia siguen estando abiertas para uno más, así que puedes venir. y es que eso es que es así. El incrédulo o cuando nosotros mismos nos llenamos de incredulidad, dejamos de mirar lo obvio para mirar ¿qué? Lo irrelevante, lo que no tiene lo que no tiene mayor relevancia. Y eso debemos tener mucho cuidado. Ahora, en este pasaje podemos considerar además algunas otras cosas, ¿no? que nos enseña. Lo primero es que las personas dicen, ¿de dónde tiene esta sabiduría y el poder hacer milagros? ¿De dónde tiene estas cosas? Se preguntan. ¿No es el carpintero, el hijo de María? ¿Por qué? ¿Por qué conocen ellos? Porque ellos vivieron con Jesús. Ellos conocieron a Jesús. Saben que es un artesano. Saben que siguió el mismo oficio de su padre José. Lo vieron caminar con ellos, lo escucharon en las sinagogas, estuvieron con ellos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos desmiente algunas falsas ideas y algunos mitos de que Jesús pasó su adolescencia en otro lugar, en Oriente, aprendiendo cosas que la Biblia no dice, pero que la gente se inventa para tratar de justificar algunas cosas. Entonces, si Jesús no hubiera estado, obviamente ellos hubieran entendido, ¿se acuerdan que el tiempo que Jesús se fue? ¿Se acuerdan que el tiempo que Jesús no estuvo? Obviamente estuvo preparándose, de ahí viene tanta sabiduría, de ahí vienen los milagros. Pero no, ¿por qué ellos se asombraron? Porque cuando Jesús se fue de ahí y se fue a Capernaum, ellos lo vieron crecer. Ellos lo vieron crecer, era como ellos. Él creció como un niño común. No vieron sus milagros, como falsamente se cree, ¿no? Y algunos dicen, ¿no? Que de niño hacía milagros, que de niño sanaba a los animales y cosas así. No, eso no nos dice la Biblia en ningún sitio. Jesús no hizo eso hasta el comienzo de su ministerio, después de los 30 años. Mientras él fue una persona normal como todas, sin pecado, pero sí vivía normalmente. Por eso es que ellos se asombran y dicen, pero este no es el hijo del carpintero, no es este el artesano, no es este el hijo de María. Es más, sus hermanos y sus hermanas están con nosotros. ¿De dónde adquirió tal? Nunca lo vimos hacer estudios sofisticados, nunca lo vimos hacer estudios teológicos. ¿De dónde? ¿De dónde se convirtió un gran líder de pronto? Los habitantes de Nazaret estaban asombrados, no sabían de dónde podían sacar esto. ¿Por qué? Porque estaban ocultando lo obvio
y estaban resaltando lo intrascendente. Otra de las cosas que aprendemos aquí, obviamente, dice que su madre era María, sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas y sus hermanas también están con ellos. Esto obviamente también nos rompe la falsa idea de la virginidad perpetua de María, ¿no? Porque algunos creen que María no tenía pecado desde antes de embarazarse de Jesús, fue virgen y fue virgen aún después de haber nacido Jesús. Pero no, eso no nos dice la Biblia. Jesús tuvo una concepción virginal, sí. María era una mujer pecadora, sí. Por eso es que ella también hablaba de mi Señor y mi Salvador acerca de Jesús. Entonces era una mujer pecadora, sí. Virgen cuando concibió a Jesús, sí. Pero después que nació Jesús, dice que ella, obviamente, para tener todos estos hijos, tuvo que tener relaciones sexuales con su esposo José. Y por eso tuvieron a Jacobo, a José, a Simón, a Judas y a otras sus hermanas. Entonces, este pasaje también nos rompe esos mitos o esas ideas acerca de la virginidad perpetua de María. Ok, volviendo a la enseñanza, entonces, recordemos, para el incrédulo, cada nueva verdad siempre llevará a plantear una nueva objeción. Siempre se levantará una objeción. Verso 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Dice que se escandalizaban de Jesús. Esta palabra escandalizar habla de llenarse de aversión, de llenarse de repugnancia por alguien. Por tanto, era rechazarlo. Cuando habla de aquí que se escandalizaban, estaba hablando de rechazarlo. En otras palabras, los amigos y los antiguos vecinos de Jesús ahí en Nazaret, dice que se escandalizaron, lo rechazaron. Ahora, ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué es que se ofendieron tanto como para rechazarlo a él? ¿Qué es lo que les ofendía a ellos? ¿Les ofendía acaso el hecho de que, siendo como ellos, él ahora estaba ocupando esa posición, sí, teniendo esa fama, teniendo esos milagros? ¿Eso es lo que les ofendía? Tal vez no nos dice la Biblia, no nos dice exactamente qué es lo que les ofendía para escandalizarse, para rechazarlo así. O tal vez Jesús, como estuvo haciendo en Capernaum, también les estaba enseñando la necesidad de arrepentirse de sus pecados, la necesidad de volver a Dios su corazón, porque Jesús no dejó de enseñar esto. Jesús no dejó de enseñar esto ni aún en su propia tierra, pero encontró sí que incredulidad. Encontró esta incredulidad y obviamente este rechazo a las verdades que traía Jesús. ¿Por qué? Porque, como ya habíamos dicho, la incredulidad ofusca la verdad. La incredulidad no permite que nosotros podamos ver la verdad. Y esto estaba ya profetizado, ¿no? En Isaías capítulo 53, verso 1 en adelante, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Nada especial. Despreciado y desechado entre los hombres. Y a ser despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías ya había dicho, iba a ser un hombre que va a ser menospreciado, que no se le va a estimar, que no se le va a tener en cuenta. Y la población de Nazaret estaba cumpliendo perfectamente lo que estaba diciendo el profeta Isaías. Es más, Jesús les recordó a ellos un proverbio que ellos conocían, el cual decía que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.
Es decir, que un profeta sería honrado en cualquier lugar, menos en su pueblo, menos en su familia. Y es que lamentablemente la familiaridad engendra desprecio. La familiaridad trata de exaltar siempre los aspectos negativos más que los positivos. Y esto es importante tener en cuenta, ¿no? Porque para ellos Jesús era parte del pueblo, parte de la familia, crecieron con ellos, lo vieron crecer, era el artesano de la esquina, conocen a sus hermanos, conocen a sus hermanas, conocen a su mamá, y ahora él es un hombre que dice ser el Mesías. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo se puede haber pasado en nuestras narices? No. Y es que la familiaridad hace esto. Menosprecia a las personas y generalmente busca resaltar los aspectos negativos. Esto pasa a veces en la iglesia también, cuando un líder joven se está levantando para hacer, cuando empezamos a ver con ojos de incredulidad de que él pueda encargarse o pueda hacer algo, empezamos a exaltar las cosas, de repente las cosas no relevantes, no mirar lo que Dios está haciendo. Y es más, engendramos cierto desprecio, porque exaltamos de repente algunos aspectos negativos más que los positivos. Y eso nos puede pasar a nosotros, en nuestra propia familia, aún con nuestros propios hijos. Nuestros propios hijos a ojos de otros de repente pueden ser hijos muy buenos, maravillosos, pero de repente a nuestros propios ojos, nosotros con la familiaridad y el hecho que conocemos todas sus cosas, podemos exaltar lo malo y no reconocer lo bueno, no reconocer lo obvio, ¿no? Porque hay cierta incredulidad, la familiaridad nos opaca. Entonces debemos tener cuidado de eso. Todos conocemos a nuestros hijos, los hijos conocen a sus padres, otras en la congregación nos conocemos, pero cuidado que por esa misma familiaridad empecemos a menospreciar a la persona. Ocurre también en las iglesias cuando de repente alguien no conoce a los líderes y al inicio parecen personas muy sabias, personas que te hablan de Dios y estás maravillado, pero a medida que vas conociéndolos, obviamente vas a conocer también sus defectos como todo hombre, vas a ir conociendo algunos aspectos de repente negativos, y la familiaridad, ¿qué puede hacer? Puede hacer que se exalte esos aspectos negativos y no mirar lo positivo, no mirar las cosas que Dios está haciendo en esa persona. Y eso es parte de la incredulidad de la obra que Dios está haciendo. Porque la incredulidad que hace justamente resalta los aspectos menos importantes, no nos deja ver la verdad, no nos deja ver la verdad obvia. Y ojo que la familiaridad también puede hacer esto, puede contribuir con ello. ¿Ok? Entonces, esto pasa inclusive con las escrituras. A algunos creyentes les pasa. Al inicio comienzan a leer sus Biblias y van encontrando maravillas, se maravillan con las cosas que encuentran en la Biblia. Pero a medida que pasan los años, algunos empiezan a mirar los mismos pasajes, las mismas parábolas, y quieren buscar algo nuevo y dicen, pero esto ya lo vi, y quieren buscar cosas novedosas. ¿Por qué? Porque la familiaridad inclusive con los pasajes puede hacer que menosprecie la enseñanza de ese pasaje. ¿No les ha pasado que, vamos a predicar ahora de esta parábola? Y otra vez, cientos de veces la hemos escuchado. ¿Por qué? Porque la familiaridad puede hacer que se desprecien algunas cosas. Entonces, tengamos cuidado de ello también, ¿no? Ni la familiaridad en las escrituras, ni en una persona, deberían hacer que nosotros dejemos de mirar la obra de Dios y empecemos a exaltar cosas irrelevantes que no nos van a ayudar.
Ahora, ante esta incredulidad de estos hombres no querían creer, no querían mirar la verdad evidente, no querían mirar lo obvio, estaban resaltando solo aspectos irrelevantes, ¿no? Como esto de su familia. La familiaridad empezaba también a hacer que menosprecien a Jesús. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Y dice el verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Algunos milagros fueron en respuesta directa a la fe de las personas. Eso nos muestra la Biblia. Y la persona tuvo fe y se sanó, ¿no? Algunos milagros fueron en respuesta directa a la fe de personas. Pero también recordemos que muchos milagros, muchas de las acciones que hizo Jesús se hicieron independiente de la fe de esa persona. Aun cuando esa persona de repente ni siquiera podía creer en él, pero Jesús hizo el milagro. Jesús obró a través de esa persona. ¿Y Dios puede hacer milagros donde no hay fe? Sí, porque Él es el Todopoderoso. Recordemos eso y no olvidemos eso. Él es el Todopoderoso, el Creador. Él puede hacer de la nada las cosas. Entonces, Él puede hacer milagros donde no hay fe. Sí, así es. Puede hacerlo. Donde las personas no se lo esperan, sí. Pero la Biblia nos muestra algo. Que donde hay dureza de corazón, donde hay incredulidad, Jesús o Dios mismo no realizaba los milagros. No realizaba los milagros. ¿Por qué? Porque los milagros los hacía Jesús, entre otros motivos también, además de evidenciarse como el Mesías, para reforzar la fe de las personas, para hacer que esas personas afiancen su fe. Pero la incredulidad siempre va a hacer que siempre va a ser un obstáculo para esta bendición, para este tipo de bendición. Entonces recordemos eso, ¿no? Que Jesús no es que no pudo hacer milagros, porque ahí, si bien es cierto, en otro evangelio dice, y Jesús no pudo hacer milagros, pero la idea no es de que no pudo, de que Él estaba atado de manos, de que Él no podía hacer, ¿no? Y esa es la falsa idea, ¿no? Que a veces se tiene, que si no hay fe, es que no tienes la fe suficiente, por eso es que Dios no obra. No. Nosotros no podemos manejar a Dios. Dios es todopoderoso. Él obra como quiera, con quien quiera y cuando quiera. Aun cuando las personas no tienen fe, Dios puede hacerlo y a través de eso pues transformar los ojos de las personas. Como Pablo en el camino a Damasco. ¿Pablo acaso estaba buscando a Jesús? No, pero milagrosamente, porque quiso Dios, hizo caer del caballo a Pablo y le abrió los ojos espirituales para ver a Jesús. Entonces, ¿Dios puede hacer un milagro donde no hay fe? Sí. Por ejemplo, el de Pablo. Puede hacerlo. Porque Él es el Todopoderoso. Recordemos que nada puede limitar a Dios. Pero Él mismo ha determinado, y eso nos muestra la Biblia, que donde hay corazón duro, incrédulo, no hacer mayores cosas. Y dice, por ejemplo, ¿no? Tal vez hemos escuchado que Jesús decía, no deis lo santo a los perros, ni eches la perla a los cerdos. Jesús enseñó eso. ¿Y qué significaba eso? Si recordamos, es que cuidado, ¿no? Hay personas tan incrédulas que ya ni siquiera el evangelio, perdamos el tiempo en darles el evangelio, porque están rechazando y rechazando abiertamente que ya no. Recordemos que Jesús mismo dijo, ¿no? Si le rechazan en un lado, límpiense el polvo de sus pies y vayan a otro lugar donde sí les escuchen, ¿no? ¿Por qué? Porque de nada sirve ahí perder tiempo y estar dando vueltas ahí, aún cuando te pueden agredir. Por eso es que Jesús decía también esto, ¿no? No deis lo santo a los perros, ni eches las perlas a los cerdos. ¿Ok? Y obviamente parte de esto es para qué hacer milagros en un lugar en donde ya de por sí no creyeron.
las personas. No quieren creer y no va a pasar nada con su milagro. ¿Para qué hacer esos milagros? Recordemos que en Capernaum, después de que Jesús hizo muchos de estos milagros asombrosos, la gente que le decía, queremos ver señal de ti, le decían. Queremos ver señal de ti, muéstranos una señal del cielo, le decían a Jesús. Y es que Dios no va a sucumbir a esas presiones. Dios no va a sucumbir a esas manipulaciones. Él es Dios. Nosotros somos su creación. Él es Dios. Entonces Él no va a sucumbir a eso. Entonces, ¿qué dijo? A ustedes se les va a mostrar la única señal, la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era esa? Que estuvo en el vientre del pez durante 3 días y el tercer día salió ese pez, resucitó. Les estaba diciendo, la única señal que ustedes van a ver es la resurrección finalmente. O sea, ellos estaban tan incrédulos, su corazón estaba tan cerrado que Jesús dijo, ustedes ya no van a ver otra señal más que la señal del profeta Jonás. Y es que Dios ha determinado que no hacer mayores milagros en los lugares donde hay corazones duros, donde hay corazones incrédulos, porque es como echar las perlas a los cerdos. Ahora, esto es lo que vemos generalmente que ocurre en la Biblia y esa es parte de las instrucciones que el Señor da en las Escrituras. Sin embargo, nada puede limitar a Dios. Nada puede limitar a Dios y Dios puede hacer como Él quiere las cosas. Entonces, no es que los habitantes de Nazaret no tenían fe, y eso ató a Jesús, como que si estuviese amarrado y Él no podía hacer milagros porque los habitantes de Nazaret no tenían fe. No, eso no. Dios es todopoderoso. Nuestro Dios no se limita a si nosotros los hombres tenemos fe o no fe. No. Y por tanto, esto de que no, Dios no hace milagros porque no tienes mucha fe, tampoco es obviamente bíblico. No, Dios, si va a obrar, Él va a obrar. Él va a obrar. De maneras que nosotros no sospechamos, no creemos, ¿no? Él da aún mucho más de lo que nosotros sabemos pedir, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque Él es Dios. Ok, entonces, esto no significa, dice, que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto, lo que entendemos por este pasaje es que la incredulidad siempre va a detener la bendición de Dios, ¿no? La incredulidad siempre va a ser un obstáculo para la bendición que Dios quiere hacer con una persona, o con un grupo de personas. Pero no es que Dios esté atado y no pueda hacer por la falta de fe de ellos, sino que Dios decidió en un lugar de tantos corazones incrédulos no hacer tantos milagros, solo algunos de ellos, ¿no? ¿Y por qué? Porque desde el inicio, cuando Él va y les está enseñando, ellos se están escandalizando de Él, ¿no? No quieren mirar lo evidente, lo obvio, escuchar sus palabras de sabiduría, sus milagros, no quieren nada de eso. Ellos están escandalizados. ¿Y qué están resaltando ellos? ¿Cómo? ¿No es el hijo de María, el artesano, y sus hermanos y sus hermanas aún viven con nosotros? ¿Y de dónde? Están resaltando cosas que no son. Entonces, hacer un milagro ahí de nada iba a servir si es que ellos no van a cambiar sus corazones. Porque recordemos que los milagros no cambian nuestros corazones. Los milagros no nos hacen ver las maravillas de Dios. Lo que nos hace ver es la locura del Evangelio, la predicación del Evangelio, la palabra de Dios que tiene el poder para cambiar, para transformar nuestros corazones. Por tanto, es que debemos predicar a toda criatura para que esas personas puedan ser transformadas al Señor. La incredulidad tiene un poder, el poder de dejarnos en nuestros pecados, el poder de no permitir que avancemos, que sigamos cambiando nuestras vidas. Esa es la incredulidad. Pero entonces, ¿la incredulidad tiene tanto poder que no se puede hacer nada? Pues no. Recordemos que Dios es todopoderoso. Y recordemos que un hombre, cuando Jesús le hablaba para sanar a su hija, dijo: Señor, ayuda en mi incredulidad. Ese hombre reconoció: Señor, yo no creo totalmente, pero ayúdame en mi incredulidad. Y es que Dios tiene esa capacidad
de poder ayudarnos y romper inclusive nuestra incredulidad si es que nosotros pedimos de su misericordia a Él como este hombre. Los hermanos de Jesús le seguían a Jesús. Es más, pensaban que los hermanos de Jesús que él estaba medio trastornado. Pero aquí encontramos, ¿no?, a Jacobo, el hermano de Jesús, que después que muere Jesús llega a creer en él y se convierte en uno de los líderes principales de la iglesia. Y Judas, por ejemplo, quien escribe la carta a Judas. Entonces, vemos que sus hermanos incrédulos se convirtieron también al Señor. Y esto nos hace ver que sí, Dios puede transformar la incredulidad de las personas. Dios puede ser misericordioso y transformar esa incredulidad. Así es que si entendemos por estos aspectos que hay cierta incredulidad en nuestras vidas, que estamos no mirando lo obvio, no mirando lo evidente, y estamos mirando cosas, estamos haciendo resaltar cosas irrelevantes, ¿no?, en las personas, en nuestros hermanos, en nuestra familia, en la misma iglesia, ¿no? Estamos resaltando cosas irrelevantes si los líderes están haciendo esto, si la iglesia hace esto, si la iglesia no hace esto, y cosas de repente irrelevantes. Pero no estamos siendo llevados por lo obvio, por lo evidente, y estamos nosotros, y la verdad, no estamos viendo la verdad. Pidámosle al Señor y digámosle: Señor, ayúdame a ver más allá de lo que mis ojos ven. Ayúdame a mirar, ayuda a mi incredulidad, Señor. Y si tú te resistes o te estás resistiendo al evangelio del Señor y estás queriendo resaltar lo que no te va a salvar, y estás tapando la verdad de Dios, pues arrepiéntete, porque esa incredulidad tiene el poder de llevarte al infierno. Entonces, arrepiéntete de tus pecados y vuelve tu corazón al Señor. Dios puede transformar nuestra incredulidad. Así es que pidámosle a Él que el Señor cambie nuestros corazones, transforme tu corazón y no te deje en incredulidad, sino que tu corazón pueda ser un corazón creyente, amando y apasionado del Señor. No mirando las cosas irrelevantes, sino realmente mirando solo la verdad, siendo transformado por la verdad, mirando a Cristo totalmente en nuestros hermanos, en la iglesia y en todas las cosas que hacemos. Amado Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, por lo que tú haces en nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, Jesús. Amén. Hermanos, entonces dejemos la incredulidad a un lado y aprendamos a mirar lo evidente, lo que el Señor está mostrándonos. Y las cosas irrelevantes que quisiera nuestra mente resaltar, echémosla a un lado y aprendamos a caminar en la verdad. Amén.